está conectado con tu radio. Pero a mí que me viene ahora. Que es porque a lo menos es lo que te va a hablar. Lo que tú dices es que Jairo, que con este ya estoy conectándome. Regáleme 10 segundos y ya me estoy conectando. Ahí tengo la Listo, estoy con la diapositiva. me está copiando. Sí, perfecto, estoy con la diapositiva. La pregunta es, usted Sí. Ajá. 52, 323. 301, 52, 52, 33. 43. 323, te viene 23. O sea, 52, 52, 323. Sí, 2, 3. Giancarlos. Pero no me ven a mí. Exacto. ¿Ah? No te verían a ti. Ven la presentación. Ven esto. Ah, bueno, entonces yo puedo ir leyendo. Ahí donde están oyendo. Espérame, ¿cómo desactivo el micrófono? No, dejen abierto. Ok. Así es como tenemos que empezar. Dime, Giancarlo. Ok, porque yo ya tengo la diapositiva colocada. Ok, perfecto. Ok. ¿Cómo es el número? 301, ¿qué? 301, ajá, 52, 52. Ya estoy conectado yo también porque la diapositiva, ¿no? Porque es que yo dejé la diapositiva, como tenía que era más importante la diapositiva que la visión de Jairo Blandón, no sé. O paso a editar la conferencia de la diapositiva. ¿Qué queda? Ok. Ok. Pero entonces, el problema es que yo voy a empezar a hablar, entonces yo le voy a entregar el teléfono a mi hijo, voy a empezar a hablar y le entrego el teléfono a mi hijo para que él esté pendiente, pues para que, porque si no yo voy a estar en el computador y llegan a decir algo, pues
está diciendo ahí, tranquilo. Hay unos autores que acaban de... ¿Están viendo la tribuna? Buenas tardes. Son las 2:59. 2:59, el doctor Blandón en el sitio. Este país que yo entro ahí, tendrás que entrar tú por tu teléfono. Sí, ya. Ya estoy adentro. Dentro. Ok, ok. Hay 22 personas en este momento pegadas en la línea. Voy a estar ustedes marquitos, ¿no? Bueno, voy a hablar. Dale la bienvenida a la gente, hermano, que estamos comenzando. Están uniendo, háganlo. Ya tenemos 22 personas. Ok, ok. Voy a mirar a ver. Bueno, voy a darle, me está aquí todo el mundo. Sí, muy buenos días, buenas tardes, amigos, colegas. Es para nosotros un placer tenerlos. Vamos a esperar un ratito más, aquí entre más.
En total han aceptado 180, no han conectado con nosotros. Le vamos a ir hasta donde podemos comenzar entre un ratico, unos 10 minutos. Entonces estaremos. Lamentablemente tuvimos otro colega en Santa Marta que murió el día de ayer, el doctor Gamarra, y una enfermera que murió ayer. Bueno, sigamos con nuestro Ahmed. Ahmed es una... ¿Me estás escuchando ahí? ¿Sí me está escuchando bien? Me está viendo como en dos partes. ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Alguien que me dice que estaba escuchando? Por favor, ¿alguien me dice si me está escuchando bien? Doctor Ginás, te habla Jairo Blandón, le estoy escuchando perfectamente. ¿Me escucha usted a mí? ¿Me escucha bien? Sí, me estoy escuchando bien, médico. Perfecto. ¿Me voy escuchando? No sé si me está escuchando por el WhatsApp. Papi, ¿cómo hago yo? Bueno, sí, disculpen, estamos haciendo diferentes partes. Es nuestro placer de tenerlos a todos ustedes. Pero yo soy Gustavo de Nacional Internacional, muchos amigos hay gente de Bolivia, Chile, nos están escuchando, Panamá, que nos está escuchando, a ver si alguien de allá, si nos están viendo en vivo, nos están escuchando, ok, Ángel, gracias. Sí, nos están escuchando bien, ok. Él está haciendo la introducción, dijo que esperáramos un poquito. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Usted cambia las diapositivas? Yo colombiana emitió el trabajo, muy gusto de presentar la primera conferencia nacional e internacional. Hemos realizado varias a nivel nacional. Fui fundador el 11 de noviembre de 2014 y después se agregaron otros compañeros de Santander. Tú lo escuchas así, pero mira cómo se lo está escuchando la gente. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Jairo Blandón, va a hablar sobre la pandemia, el conflicto médico, ahorita de la pandemia de COVID-19. La película es una persona bien reconocida a nivel nacional. Vamos, yo creo que hemos hablado 5 minuticos. O ahí, o el doctor Jairo, ya está listo, comienza el doctor Jairo. Bueno, yo soy médico especialista en salud ocupacional, auditor en ambas ramas, en la investigación, en la gestión, trabajo con hidrocarburos, y ahí vamos pues pasando, y hoy pues nuestra primera charla a nivel nacional. Bueno, amigos, entonces el doctor Jairo Blandón tiene la palabra. Me retiro para que puedas comenzar, Jairo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros médicos y compañeros abogados. El día de hoy nos reunimos con Ahmed a la Conferencia Nacional e Internacional sobre Seguridad Laboral frente al COVID-19, en el cual vamos a establecer todo lo correspondiente a lo que nos ha pasado en estos 60 días de cuarentena aproximadamente. Estos 60 días de cuarentena nos han enseñado que algo que para nosotros fue un sueño cuando nos hablaban de las pandemias, nunca llegamos a entender la complejidad de esta situación. Entonces, para mí es un honor hablarles de la pandemia en Colombia, y además de que le vamos a hablar de la pandemia en Colombia, vamos a tocar varios tópicos específicamente con lo que va a pasar con nuestros compañeros en el desarrollo de su ejercicio profesional, tanto en los niveles de urgencia como en los niveles de unidad de cuidados intensivos y de acuerdo a su contratación laboral. Sin embargo, para esto vamos a tener que hacer un recuento de lo siguiente. Para Latinoamérica, el proceso de la pandemia empezó aproximadamente en el mes de febrero, cuando después de que China
empezó su proceso de la epidemia en China en el mes de septiembre-octubre. Sin embargo, mundialmente fue conocido el proceso de la epidemia en China de la ciudad de Wuhan sobre finales de diciembre. Para los meses de enero, febrero, empezó a correr el virus a través de los diferentes sistemas de comunicación en las vías aéreas. Entonces, los personajes que estaban viajando sobre la República de China empezaron a transportar este virus hacia los países, bien de los países asiáticos a los países europeos y finalmente a Latinoamérica. Para Colombia empezamos nosotros a tener nuestros primeros reportes en el mes de marzo y el 6 de marzo fue el primer reporte que se hubo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. La ciudad de Cartagena, ciudad turística por excelencia, fue la primera en recibir el COVID-19. Y este COVID-19 que se recibió en la ciudad de Cartagena, el primer sacrificado fue un médico general que atendió a un taxista y ese taxista había transportado unos emigrantes italianos o unos turistas italianos para nosotros. Ahí nace nuestro primer caso. A partir de ahí, entonces se establece la situación de desarrollo ya mundial para Latinoamérica. Estuve revisando un estudio de la Universidad Tecnológica de Singapur en el cual nos establece unas determinadas fechas. Y estas determinadas fechas las establece de la siguiente manera: que el COVID-19 para Colombia estará en un 97% de su curva aproximadamente para el 4 de julio del 2020 y en un 99% para el 24 de julio del 2020 y una fecha de finalización aproximadamente sobre el 1 de noviembre del año 2020. Este estudio lo pueden ver directamente de la Universidad Tecnológica de la ciudad de Singapur. Esto nos lleva a representar muchas más cosas. Con esta iniciación vamos a empezar a ver qué trajo a Colombia en los diferentes decretos y resoluciones establecidas a través del presidente de la República y el Ministerio de Salud colombiano. Entre los principales vamos a establecer la resolución 385 del 13 de marzo del 2020, donde se declara la emergencia sanitaria en Colombia por el Ministerio de Salud y la Protección Social, y a partir de ahí ya nos habían determinado la fecha de esta emergencia sanitaria que se le había dado hasta el 30 de mayo del 2020 o del 2020. Muy importante que ya el ministerio, cuando se pronuncia el 12 de marzo, ya tenía establecido la fecha aproximada de desarrollo, ojo, de la mitigación, porque ahí lo que estábamos buscando era aguantar los casos de COVID-19 durante el desarrollo de la emergencia sanitaria y económica y social, para poder preparar el sistema de salud, que estaba muy débil en ese momento, para los efectos. Efecto que se ha cumplido porque ya las unidades de cuidados intensivos no están reventadas. Hemos podido sostener la contingencia y es uno de los elementos presenciales que se han dado. Por esto empiezan las funciones de confinamiento. En Bogotá la empezamos a partir del 17 de marzo. Para los amigos abogados, desde el 13 de marzo empezó la contingencia también del confinamiento en los juzgados y solamente se dejaron los juzgados penales para el establecimiento. Pero para nosotros los médicos estuvimos ya preparados para la emergencia. Sin embargo, acuérdese que los medios de contingencia para los médicos trabajar en las unidades de cuidados intensivos y para trabajar en los servicios de urgencia e igualmente en consulta externa o en las IPS, para el caso de nosotros que somos los médicos del trabajo, ha sido un poco más difícil la penetración en estos sistemas. Esto lo iremos comentando en el trayecto de esta parte y sin embargo tenemos que aprender mucho de la experiencia tanto de los asiáticos como los europeos.
Los europeos inicialmente, cuando ellos reciben sus primeros casos contaminantes a finales de enero y principios de febrero, soltaron la gente y los estudiantes, debido a que allá estaban pasando por una época de medio veraneo, salieron y lo que hicieron fue un desorden social grande, fueron a fiestas y a todos esos, y por eso la fuerza de contaminación, sobre todo en Italia y España, fue muy alta, con una gran cantidad de cadáveres que hoy mismo se está viendo en Estados Unidos, que fue uno de los países más afectados, sin olvidar a Canadá y sin olvidar a otras muchas situaciones. Sin embargo, tenemos que establecer de que hubo países como Japón y Suiza que inicialmente no hicieron nada, consideraron que lo mejor era hacer que el COVID pasara por el mundo y que se hiciera lo que él tenía que hacer. Es decir, de todas maneras vamos a tener que poner cadáveres dentro de esta circunstancia. Esto nos lleva a que la cuarentena se inicia entonces en Colombia y se ha desarrollado con una disminución o una reducción de las tasas de mortalidad. Para el decreto presidencial 417 del 17 de marzo del 2020, el señor presidente de la República declaró la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional, y esto en concordancia con el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, determinando en su artículo primero promover las medidas en el ámbito laboral con el fin de la conservación de los empleos y brindar alternativas a los trabajadores y empleadores dentro de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional. Sin embargo, dentro de los efectos económicos producidos por las empresas dentro de la emergencia económica, han dado aplicación al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 51, la suspensión de los contratos, y artículos 63 y 64, terminación de los contratos con justa o sin justa causa. Este tema lo vamos a retomar más adelante porque muchos compañeros de nosotros, colegas, médicos que sufrieron daños por haber solicitado los EPP que en primera instancia no tenían quién los iba a proporcionar, tuvieron que sacrificar su trabajo, o muchos decidieron en su desarrollo personal decir, hombre, no nos podemos exponer tanto nosotros a una muerte anunciada cuando el enemigo es invisible, no conocemos su fisiopatología y aún esta enfermedad, con todo lo que hemos aprendido muchas cosas. Esta enfermedad, como lo vamos a ver ahorita en la contaminación del COVID-19, vamos a describir más o menos la fisiopatología que hasta la presente se conoce. Algunos empleadores han sostenido la nómina de sus trabajadores y otros no. La alternativa del trabajo se realizó durante algún tiempo más o menos por la experiencia de los trabajadores que me han llamado hoy en día y me han dicho, me han suspendido mi contrato y me han terminado mi contrato. Muchos colegas han estado también en esta situación y además de eso, las fuentes de contaminación como la Clínica de los Rosales o el Policlínico del Olaya, la Clínica de Rosales en Pereira y la Clínica del Olaya aquí en Bogotá, y la Señora de la Paz aquí en Bogotá, Centro Reclusorio de Enfermedad Mental, también nos ha llevado a pensar y a desarrollar muchas cosas en este momento. El decreto presidencial 538 del 12 de abril del 2020 establece las contingencias establecidas a prestar el servicio médico de los pacientes por COVID-19 en su primer capítulo. En su segundo capítulo lo inicia lo referente al talento humano y ojo, porque este decreto es un decreto presidencial, un decreto ley, que para mi manera de ver, todavía no ha habido derogación de la obligatoriedad del ejercicio profesional, así se halla la protección del personal médico con EPP. Sin embargo, se han decretado que algunos médicos se han visto desprotegidos por la falta de ellos y a pesar de solicitarle en sus trabajos, ha sido difícil su accionar. Difícilmente también para aquellos colegas que trabajan a través de órdenes de prestación de servicios, en los cuales es una contratación civil y no es una contratación laboral. Esta gran diferencia los lleva a estar desprotegidos porque en ellos el ejercicio profesional es de carácter independiente.
y al ser de carácter independiente están asumiendo la responsabilidad de su trabajo como tal. Mientras que cuando tenemos una acción laboral con un contrato de trabajo definido, tenemos otras referencias totalmente contrarias. Sin embargo, hemos tenido desigualdad por parte del Estado. Han hablado de una prima económica para aquellos que están en los sistemas de las unidades de cuidado intensivo y están en los servicios de urgencia. Todos aquellos compañeros que están en primera línea y posiblemente en un devastador hecho, en una guerra sin cuartel, en la cual su vida es la que lo paga. Hoy podemos hablar del doctor Gamarra de la ciudad de Santa Marta, que me acaban de comentar varios casos. Era trabajador de 2 clínicas, la una por una ARL y la otra por otra ARL. Aquí vienen los conflictos que se van a presentar y vamos a desarrollar más adelante. Por lo tanto, en ese momento, el señor presidente de la República, el 12 de abril del 2020, dio la potestad a las administradoras de riesgos laborales para que entregaran dichos elementos de protección a los médicos. Esto finalmente, hoy en día ya el señor ministro de Salud ha establecido lo siguiente, que no solamente son las administradoras de riesgos laborales, sino además son los empleadores los que deben dar los elementos de protección a los trabajadores. Y además de esto se establece en su artículo 9 la obligatoriedad a la llamada a la atención del COVID-19. Y la regula a través de una resolución. Pero recuerden que la resolución en la pirámide de Kelsen, para aquellos compañeros abogados que están oyéndome, es una cosa mucho más baja que no tiene la potestad de la declaración de un decreto ley. Por lo tanto, en este momento es muy difícil, y acuérdese que la Organización Mundial de la Salud está exigiendo que nuestros colegas médicos deben ser de primera línea, pero deben estar también habilitados dentro de este proceso. Y este proceso es para la protección, para que ellos continúen siendo la familia. En algún momento, así como hay la objeción de conciencia, dije que podríamos establecer una cosa que no se ha establecido, que es la objeción profesional. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida para darle vida a demás gente cuando nuestra familia nos va a llorar y no va a tener ningún respaldo. Una pregunta que les dejo dentro de lo concerniente a este proceso. Vamos a hablar ahora de qué es la contaminación del COVID-19. Se ha establecido que el COVID-19 es un virus de un crecimiento exponencial muy alto, que se multiplica permanentemente y que nos va a llevar a una probabilidad de contagio. Definitivamente no tenemos en este momento tratamiento definitivo. Los estudios de los europeos, los estudios de los asiáticos, aún los estudios australianos y los de Estados Unidos están estableciendo varias probabilidades. Una de las tantas probabilidades es la coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación vascular diseminada se ha dado por la contingencia de las cascadas que se están desarrollando o las guerras que se están desarrollando entre nuestros anticuerpos y la reacción del virus. Otras dicen que son neumonías de tipo atípica que se han dado por la solución de una neumonía fibrosa, y otros establecen además de eso hoy en día síndromes en los niños que habían desaparecido o que tenían muy baja letalidad, que es el síndrome de Kawasaki, que hoy en día estamos estableciendo desde hace mucho rato. Y ese síndrome de Kawasaki es una de las afectaciones más grandes para nuestros infantes que se van desarrollando dentro de un factor de una pandemia que no van a poder llegar a algunos de ellos. Hemos sabido que han terminado en paro cardiorrespiratorio que también se ve en las personas jóvenes, en las personas adultas y en las personas de mayor de 60 años o de tercera edad. No tenemos todavía un tratamiento efectivo para poder luchar con él, pero sí tenemos algunos medios de prevención de esta situación. Si miramos la diapositiva, estamos viendo la mayor cantidad de contaminación que puede haber, desde alta contaminación a baja o escasa contaminación. Vemos que cuando hay un portador y este portador hace flujos a través de su toser o a través de sus estornudos, y la persona receptora no tiene elementos de protección como es un tapabocas, la vía de penetración, que al parecer hasta ahora es aérea,
es de una alta contaminación. Después sigue una contaminación alta, en la cual si la persona portadora del virus estornuda, pero la otra tiene el tapabocas, es alta. La media es cuando el portador produce flujos, pero está protegido con un tapabocas. Baja cuando el portador y el receptor, los dos usan tapabocas. Y si a esto le aumentamos el aislamiento social mayor de 1 metro o 1,5 metros, vemos de que es de muy baja probabilidad. Y escasa o casi nula la probabilidad cuando se está en casa. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre la enfermedad laboral como tal en el decreto 538. Para nosotros los colombianos, y según el decreto presidencial del 12 de abril del 2020, en su artículo 13 reconoce la enfermedad laboral como directa en el COVID-19. Pero ¿para quién lo reconoce? Yo creo que aquí se presenta una situación de desigualdad muy alta, favoreciendo a un grupo, y con todo respeto, colegas médicos, es el grupo de la salud. Pero es que el grupo de la salud es un grupo muy importante que tiene que ser la primera línea de trabajo de la defensa contra el COVID-19 y realmente están trabajando con un enemigo oculto. Sin embargo, en algo que el señor presidente de la República y su equipo asesor tuvo muy buen a llegar a los trabajadores que acompañan a aquellos médicos que están en la primera línea de trabajo. Y entonces dijo el personal administrativo, pero cuando hablamos del personal administrativo no estamos hablando solamente del personal que da las órdenes para que se cumplan los efectos de la unidad de cuidados intensivos, sino aquellos trabajadores que también están en las unidades de cuidados intensivos, en urgencias o consulta externa, como son los celadores, como son las señoras de aseo, como son las personas que ayudan a sostener y a cargar esto, como enfermeros, patinadores. Aún deben estar los señores de las ambulancias, pero realmente, como dicen que ellos son de tercera línea o de cuarta línea, siempre se va a presentar la contingencia. Sin embargo, en todo esto es muy importante reconocer lo siguiente, que se nos da una segunda opción, no siendo obvio que los trabajadores que no son de la salud puedan probar su nexo causal para cuando la enfermedad los tome. Y entonces la Organización Mundial de la Salud establece, según el código 610, que vamos a tener dos códigos muy importantes. El código L071 y el código L072, en el cual se establece el COVID como una enfermedad laboral o como un accidente de trabajo. Lo importante aquí para aquellos colegas que son abogados, les tengo que decir que tienen que empezar a utilizar el nexo causal del artículo segundo de la tabla 1477 del año 2014, tabla de enfermedades, por cierto. Entonces ahora venimos a hablar de algo muy importante dentro de este proceso de la enfermedad del COVID-19, que es el reconocimiento de los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal, inicialmente declarada la emergencia sanitaria, se establece de la siguiente manera. Se establece que estos deben ser dados por la administradora de riesgos laborales. Inicialmente se dice que debería salir del fondo de estas administradoras y de los fondos que tiene el Ministerio de Trabajo. Pero nos hemos encontrado con una gran dificultad. No han podido llegar esos elementos de protección en su totalidad a los diferentes entes que los solicitan. Entonces, se empieza a establecer aquí una correlación jurídica. ¿A quién le corresponde pagar el daño de la enfermedad laboral por el COVID-19 o del accidente del COVID por el 19? Entonces aparece un gran virtuoso del derecho que es el Código Penal, en sus artículos 368 y 369, donde habla de las medidas de la violación sanitaria y la propagación de una epidemia. Que para efectos ya hoy en día en Colombia estamos en pandemia, ya no es epidemia, sino pandemia, nos quedamos cortos aún en el Código Penal. Y esta corresponsabilidad penal no solamente es penal. Sin embargo, cuando toquemos la enfermedad penal y todo esto del Código Penal, le voy a dar unos criterios para que los médicos no nos asustemos. Tenemos muchas cosas con que defendernos.
Y sin embargo, a todas estas, además de estas responsabilidades, viene la responsabilidad laboral que le está correlacionada a través del contrato de trabajo entre el patrono y el trabajador. La responsabilidad administrativa, esta responsabilidad tiene que ver principalmente por aquellos servidores públicos. Y la responsabilidad civil. Ojo, que esta responsabilidad civil es muy diferente porque es la causada por el daño en las cadenas de producción o en las empresas, a la responsabilidad civil producida por la culpa patronal, que es un proceso laboral. Cosas totalmente diferentes para aquellos compañeros del derecho. Ahora viene una de las situaciones que más me preocupa hacia futuro, sobre todo para las familias que de aquellos médicos antes del decreto 538, que a bien saber hasta la presente, tengo entendido que en Cartagena muere un médico general, aquí en Bogotá muere un médico de urgencias del Hospital Militar, muere un médico general de Colsanitas y en Cali muere un cirujano y un médico general. Esos mueren antes del nacimiento del decreto 538 del 4 de abril del 2020, en el cual se le reconoce a los trabajadores de la salud esta enfermedad laboral, pero ojo que el accidente de trabajo no está reconocido. Entonces viene el gran conflicto. La ley 264 de 1997 establece que el médico podría trabajar laboralmente durante un trayecto de 12 horas día. Eso le permitía trabajar a nuestros colegas médicos en dos entidades diferentes. Unas pueden ser una entidad pública y una entidad privada, dos entidades públicas o dos entidades privadas. Acuérdese que el reconocimiento de la administración de riesgos laborales cuando uno es empleado directo corresponde directamente al empleado. Cosa contraria cuando uno es totalmente independiente y la administración de los riesgos laborales la debe pagar este trabajador independiente. Se viene el conflicto de la doble afiliación, pero ojo con esto. La doble afiliación existe en los procesos de salud común, o sea, cuando estamos hablando de invalidez, vejez y muerte. Y no de invalidez y muerte como se habla en riesgos laborales. Es un conflicto que se ha presentado con riesgos laborales y con las administradoras, pero que finalmente lo tendrán que resolver los jueces. Después viene entonces en este trayecto de la pensión, ¿a quién le va a tocar que pagar esa pensión antes del decreto 538 del 12 de abril del 2020? Y los que han muerto a partir de ahí, pero que están presentando problemas con las administradoras de riesgos laborales debido a que trabajaban en dos instituciones. No es fácil establecer los criterios que se tienen que determinar porque solamente será un juez el que irá a determinar esa parte. Entonces empezamos a establecer los reconocimientos de las incapacidades. ¿Qué pasa con las incapacidades? Compañeros médicos, tenemos que hacer mucho cuidado con esto. El decreto 2943 del 17 de diciembre del 2013 establece que el empleador debe pagar los 2 primeros días de la incapacidad, que es igual para la enfermedad laboral o para la enfermedad común. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El decreto 538 del 12 de abril del 2020, en el cual en su artículo 13 establece el COVID-19 como una enfermedad laboral, que debe ser concordante con la circular 10 del 2017. Entonces empezamos a tener los primeros casos. ¿Qué va a pasar con aquellos médicos que se mandan a cuarentena por una sospecha de COVID-19, pero que no está confirmada? ¿Por qué? Porque las pruebas de acción rápida no salen aquí en Colombia antes de 5 a 7 días. Yéndonos bien, nos está yendo con 3 días con el Instituto Nacional, y yo creo que son cuando se requiere, como en el caso de la alcaldesa, en el caso del presidente de la República, en el caso del ministro de Salud. Pero nosotros, los médicos que somos, nos las toman y nos las entregan de 5 a 7 días. Y no qué hablar de aquellos que están de a pie en la calle y que no tienen el reconocimiento de esta incapacidad. Entonces hemos visto que algunos colegas han ido a recobrar estas incapacidades porque se le ha permitido o se le ha sostenido un reconocimiento del COVID-19.
No siendo así, hemos tenido que pasar con las dificultades que serán finalmente los procesos judiciales los que lo tienen que hacer. Entonces, este conflicto se presentará más adelante con las administradoras de riesgos laborales y dependerá de si su resultado es positivo o si es negativo, o por qué no decirlo. Acuérdense que la fiabilidad no es 100%. Entonces, ¿qué van a pasar con esos casos falsos negativos que cuando se toma la segunda muestra vamos a entender de que ya sí era positivo y que por un error de laboratorio se ha presentado el problema? ¿Qué va a suceder con la contratación y la terminación por la fuerza mayor? Hemos tenido varias situaciones. El gobierno ha establecido que por el proceso de la pandemia se puede hacer uso de los artículos de la suspensión del contrato de trabajo, de la terminación del contrato de trabajo. Entonces, hablemos del artículo 51, que estamos hablando entonces de la suspensión del trabajo por una fuerza mayor. Esta fuerza mayor, caso fortuito, algunos doctrinantes del derecho dicen que no es justificada. Otros dicen que sí. Entonces entró a tomar parte por esta suspensión de los criterios y el jueves oí en el noticiero de Caracol, porque pues no lo pude tomar y encapsular, de que habían suspendido todos los eventos de solicitud que habían hecho sobre suspensión de un contrato de trabajo en 75,000 empresas colombianas. Imagínese usted. Por la muerte o inhabilitación del empleador. Hombre, esto es una situación que muchas empresas hoy en día son accionistas, varias personas, y que una muerte de un empleador difícilmente, aún más, yo creo que si muere Ardila Lure o si muere Sarmiento, el banco sigue. Ardila Lule, las empresas siguen, serán sus herederos los que tienen que tomar esto. Y esta suspensión solamente se podría hacer por un espacio de 120 días por razones técnicas y económicas o independiente. Aquí esta suspensión parece que fue terminación del contrato. Sin embargo, las licencias temporales es unas acciones de suspensión que tiene que solicitarlas directamente el trabajador, no las debe solicitar el empleador. Por llamamiento a las filas militares, este difícilmente se presenta. ¿Por qué? Porque en este momento de contingencia, el mismo Estado ordenó que las personas que estaban en el servicio militar obligatorio tenían que quedarse por 90 días más porque la situación así lo ameritaba. El arresto, bueno, es muy difícil. Y por huelga declarada en forma prevista de la ley. Sin embargo, y contrario censo en todas estas órdenes de prestación de servicios y contrato civil se están enfrentando los compañeros de estas actividades de la orden de prestación de servicios a unas contingencias mucho más mayores, en las cuales no solamente se les termina la orden de prestación de servicios, sino quedan desprotegidos totalmente ante el efecto de la vigilancia médica. El artículo 61 entonces habla de la terminación del contrato. Ojo que la terminación del contrato, cuando no es una muerte, se debe hacer de mutuo consentimiento, o sea, tanto el empleador como el trabajador médico deben sentarse los dos a negociar si se pacta o no se pacta. Por expiración del plazo fijo pactado, yo me pregunto, eso se puede hacer, claro, pero aquel médico internista, anestesiólogo clínico que está en la unidad de cuidados intensivos, que tiene el entrenamiento, que está ahí, ¿cómo le van a suspender un contrato si él está en primera línea trabajando para defender la vida de los demás? Bueno, la terminación de la obra, eso da para los órdenes de aquellos, pero en salud la obra no ha terminado, estamos empezando. Si estamos hablando que el pico máximo está entre el 4 y el 24 de julio, nosotros tenemos que estar preparados porque lo que hemos tratado de tener, que es la muerte, ya con esta salida masiva a partir del 11 de mayo, sobre todo en las ciudades grandes como Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, va a ser bastante difícil la contención de esto. Por liquidación o por suspensión de actividades, esta circunstancia como tal tiene mucho más que ver con otras situaciones de la vida. Sin embargo, se establecen las decisiones unilaterales de los decretos 2351, que eso es más que todo para nuestros compañeros los abogados,
Y definitivamente ya el Ministerio de Trabajo se pronunció. No puede haber más suspensión y terminaciones de contratos según el noticiero de el día jueves pasado, es decir, hasta del 7 de mayo. Después vienen. Entonces se agarraron de una serie de cosas como vacaciones anticipadas, suspensiones de contratos, terminaciones, teletrabajo y trabajo en casa. Estas diferentes opciones laborales están en este momento en la mesa entre los trabajadores y los empleadores. ¿Cuáles se deben aplicar en este momento jurídicamente? Yo creo que el que tiene la última palabra son los compañeros jueces de la República que deben atender después de que salgamos de este proceso judicial, de este proceso de la pandemia a un proceso judicial posible. Son muchas cosas las que se tienen que ver a partir de este momento, pero entremos ahora sí en materia con todo lo que tiene que ver sobre el efecto del personal de la salud. Tenemos que hablar de muchas cosas, empezando por la enfermedad mental, por el estrés producido de estar enfrentado en un código de guerra con un enemigo oculto que se llama el COVID-19 y una exposición a la muerte. Pero sin embargo, entonces tenemos que establecer qué fue lo que nos dio el gobierno. Lo que nos dio el gobierno a través del 538 del 2020 es establecido en su artículo 13 en que se hace el reconocimiento de la enfermedad laboral. Pero esta enfermedad laboral solamente atañe a aquellos de primera y segunda línea, y hablamos de primera línea, unidad de cuidados intensivos, y segunda línea, hablamos de los compañeros de urgencia. Entonces, ¿qué pasa con los de consulta externa? ¿Qué pasa con los compañeros de las IPS, que son médicos del trabajo, de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, que hacen consulta y que pueden estar atendiendo trabajadores asintomáticos que vienen de una cuarentena, que con el desorden social que se ha presentado en algunos sectores, donde la población laboral de mano, de obra, o sea, aquellos trabajadores de sueldo mínimo, de sueldo y medio, son los que van a transportar este COVID-19. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajadores administrativos que están, pero que no están reconocidos tampoco en todo este proyecto de ley? Hombre, situación difícil. Entremos entonces a ir haciendo un poquito más profunda la discusión. ¿Y cuándo se hace entonces esta discusión? Cuando ese trabajador administrativo en la salud, como es el compañero que maneja la ambulancia o el enfermero que ayuda a hacer el transporte, y cuando son unidades con elementos de cuidado intensivo que hacen el transporte, pasan de una TAP a una TAN, o sea, de transporte de ambulancia básico a transporte de ambulancia medicalizado, debe llevar también un compañero médico. Entonces ellos también son de bajo riesgo. Ellos saben que están transportando un paciente con COVID-19, entonces deben tratarse los efectos de la salud dentro de esta primera circunstancia. Esta es una situación y una determinación que paulatinamente estamos haciendo dentro del desarrollo. La primera unidad yo creo que es la línea más importante porque es la línea de contingencia. Sí, efectivamente, las personas y los médicos de las unidades de cuidados intensivos, el personal administrativo que está ahí que lo acompañe, se ganaron su derecho. Ellos están en la primera fuente de contaminación, Dios mío. Eso bien lo venimos viendo, cómo salen maltratados de estar 4, 5, 6, 7, 8 horas. Yo creo que ya después de que pasa usted 6 horas de estar metido allá, ya su estrés está muy alto. Están metidos dentro de una bata antiflujos, con gafas, con tapabocas, con máscara, con doble guante. Dios mío, un astronauta es igual que él, sometido a un estrés laboral, porque es que no sabe cuál es la que lo va a contagiar o cuál es la complicación que se va a presentar. Aunque en todos los artículos internacionales que he leído dicen que la pandemia mató la emergencia. Entonces, compañeros, regálense 5 minutos antes de entrar al determinada urgencia, así esté en paro cardiovascular, en un movimiento donde usted no lleve todos esos elementos de juicio. Ojo, compadre, porque está en la línea de juego de la muerte. La segunda línea son los trabajadores de urgencias, que igual a los de la unidad de cuidados intensivos van a desarrollar una cantidad de circunstancias que en su efecto desarrollan para mantener la vida de otros, exponemos nuestras vidas. La tercera línea es la de consulta externa. Esa línea de consulta externa, si es de tipo hospitalario nivel 3 y 4, es diferente a la línea de los trabajadores de IPS que prestan el servicio de consulta ambulatoria.
Son dos tipos de consultas, sí, pero hay mayor fuente de exposición en aquellos niveles 3 y 4 donde se hace consulta externa que en aquellos trabajadores que están en IPS. Pero ojo, eso no quiere decir que no estén expuestos. Están expuestos. Nadie sabe quién va a atender al asintomático. ¿Y será que todos los IPS y todas las IPS que prestamos el servicio de calificación de origen y de calificación de pérdida de la capacidad laboral y que prestamos todas las acciones a los trabajadores colombianos, sabemos cuál es el que llega contaminado, cuál es el que llega asintomático? No. Esa es una gran verdad que no se puede llegar a desarrollar en este sistema. Pero bueno, es de las situaciones y de los riesgos que tenemos nosotros que tener por tener el título de ser médicos y en nuestro apostolado de servir y de entregar por amor a la medicina nuestra propia vida. Sin embargo, los investigadores también la entregan, tratando de sacar circunstancias de todo esto. Aunque acordémonos que las vacunas fueron accidentales. Las vacunas se reconocieron, sobre todo el de la viruela, porque el hecho de que se llame vacuna es porque el dueño de la finca observó que los ordeñadores de sus vacas tenían la viruela en las manos, pero no se contaminaban del todo. Entonces él se puso a verle las flictemas e inoculó las flictemas de él a las de sus trabajadores, a su hijo y a él, y se dio cuenta que nunca le dio. Y por eso es que la vacuna viene de vaca, de ganado, de donde salieron, de las teticas de la vaca. Ahora vamos a ver las responsabilidades administrativas de riesgos laborales del empleador, la civil, la penal, laboral y la administrativa. Acuérdese que la responsabilidad entre el empleador y la administradora de riesgos laborales es una responsabilidad solidaria establecida a través del contrato de trabajo en el cual el trabajador queda protegido a los eventos de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo, artículos 3 y 4 de la ley 1265 del 2012, en la cual se establece que hay un contrato de trabajo y estas enfermedades laborales tienen que estar respetadas. Ahora empecemos a ver la responsabilidad laboral, que ya hemos tratado el tema anteriormente y se encuentra enmarcada en el Código Sustantivo del Trabajo y en el contrato laboral. Acuérdese que aquí queda una responsabilidad que es la culpa patronal, que es lo que se va a presentar ahora porque acaban de sumarnos los protocolos a la responsabilidad laboral. Quien no cumpla con los protocolos establecidos dentro del contrato de trabajo y la cadena de producción de la empresa es una culpa patronal donde se puede desarrollar. Por eso es que se le está haciendo supremamente la vigilancia a esto y será el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores de trabajo que van a tener la responsabilidad de hacerlo. Después viene la responsabilidad civil, que puede estar derivada del contrato de trabajo o de la culpa patronal. Pero ojo, que cuando es derivada de la culpa patronal se va directamente a una responsabilidad laboral. Y la responsabilidad civil por daño, aquí entrarían los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque incumplieron o porque no hicieron los elementos de protección. Y finalmente la gran responsabilidad penal, que es lo que nos tiene los pelos de puntas a todos los médicos, establecida en el artículo 368 y 369, delitos a la violación de la medida sanitaria y la propagación. Ojo que para que se establezca un delito tienen que haber 3 causales independientes, que es la tipicidad, la especificidad, y esta tipicidad y especificidad tiene que ver principalmente con que sea culpable o no sea culpable en estos eventos, que es el tercer elemento. Y hay que entrar a probar de que usted tuvo esas 3 características dentro de la función de la especificidad y la estabilidad. Si no se dan, tenemos muchas situaciones para defender a nuestros colegas. Y finalmente la responsabilidad administrativa, que se encuentra principalmente en el Ministerio de Trabajo para las multas y lo que tiene que ver con ellos. Sin embargo, será tema de más del ministerio que de nosotros como médicos. El daño causado al profesional, este daño será tasado en el reconocimiento de la enfermedad del accidente de trabajo, igualmente que el origen. Y este origen, igualmente la pérdida de la capacidad laboral de los que estén expuestos a lo mismo. Y finalmente, la situación del trabajador ante la pandemia. Esta situación lo tenemos que ver a través del nexo causal en el decreto 1477, en el artículo 2, en el cual vamos a establecer entonces
si el daño se produjo por un incumplimiento del trabajador o si el daño se produjo por un incumplimiento del empleador, o qué relación de causalidad hubo para poderlo desarrollar en la misma. Finalmente, quiero darles las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este trayecto de más o menos unos 45 minutos y dejamos la discusión abierta para que los moderadores del grupo digan las preguntas en las cuales podemos establecer las diferentes respuestas allegadas al tema. Doctor Marco Ginás, doctor Giancarlo, les dejo abierto. Ok, dejamos abierta entonces la discusión de las preguntas para enviarlas por correo a los coordinadores y a los cuales estaremos dando las respuestas correspondientes a cada una de ellas. Espero que esta charla les haya servido y muchas gracias al grupo de ADMET Nacional Colombia y a todos los compañeros internacionales que nos acompañan. Doctor Marco Ginás, lo dejo en sus manos y doctor Giancarlo Garavani. Lo dejo en sus manos y